noches a todos. Bienvenidos, gracias por la confianza, gracias por esa persistencia y por seguir aquí. Vamos a empezar con una oración. Señor Dios y Padre, nuevamente ante ti, Señor, te damos infinitas gracias en esta noche por tus bendiciones, por tus cuidados, porque nos permites estos medios para estar en comunicación, en comunión unos con otros, aprendiendo más de ti, Señor, y también compartiendo experiencias, compartiendo puntos de vista. Permite, Señor, que seas tú quien hable a través de mí, que podamos aprender un poquito más, Señor, de la apologética, aplicarla, y así mismo sé con las personas que van a entrar más tardecito, que van a ver posteriormente el video. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a empezar la clase de hoy. Es una clase que se me hace que va a estar interesante porque los voy a hacer participar un poquito más. Déjenme empezar a... Ok. Va. Entonces, bueno, como saben, yo normalmente no puedo ver los mensajes porque me gusta que la presentación, aunque no tiene nada así complicado en sus movimientos, me gusta que tenga un poquito de movimiento y demás. Entonces, bueno, como ya sabemos, estamos en el curso de introducción a la apologética cristiana. Bienvenidos todos ustedes. Es un placer realmente poder estar aquí. La sesión de hoy, como ya lo comentamos, es la de cosmovisiones. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones de cosmovisión, pero más adelante vamos a trabajar sobre unos videos, que es la dinámica que vamos a tener. Técnicamente son 2 videos, uno de ellos lo tengo dividido en 6 segmentos, y ya que lleguemos a esa parte les voy a comentar cómo sería la dinámica. Pero la idea es que todos de alguna manera, número 1, nos hagan pensar, y número 2, podamos externar en la medida de lo posible, sin extendernos mucho en tiempo, algunos puntos de vista. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una cosmovisión? Los que ya tienen ahí sus lecturas, se hicieron las lecturas, ya tienen alguna idea, pero vamos a definirla, lo que es la cosmovisión como tal. Estas son definiciones muy de diccionario, vamos a decirlo así. La primera dice, la forma en que una persona, cultura o sociedad percibe la realidad del mundo. Entonces aquí estamos viendo que la cosmovisión es cómo vemos nosotros, ya sea como personas, como sociedad, como conjunto de personas, la realidad del mundo. Esa es otra definición, dice conjunto de creencias fundamentales que explican la vida. Entonces aquí estamos viendo también que la cosmovisión, de una u otra manera, nos va a dar una explicación para nuestra vida. Y obviamente en función de esa explicación, o de lo que nosotros entendamos como vida, va a ser la reacción o el comportamiento que nosotros vayamos a tener. Esta es un poquito más larga. Dice, sistemas de valores y presuposiciones a través de las cuales nosotros, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos a ella. Si se fijan, esta está un poquito más completa, ya nos habla de más cosas. Y aquí lo que quiero llamar su atención es 2 palabras, bueno, varias palabritas. La primera, presuposiciones. Ya estamos empezando a ver que la cosmovisión tiene algunas presuposiciones. Y luego habla también de algo que es consciente o inconsciente. También lo vamos a analizar y vamos a juzgar en función de esta cosmovisión. Entonces aquí ya estamos viendo, ya estamos entendiendo el concepto de lo que es una cosmovisión. Pudiéramos decir que una cosmovisión es cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos. Eso podría ser la definición de cosmovisión. Esta cosmovisión se la estoy pidiendo prestada a mis amigos del Ministerio de Mandato Cultural, que ahí van a tener la información. Antes de que se me pase, recuerden que estas filminas van a estar en el Drive, de manera tal que ustedes las puedan revisar, y ahí en esta filmina obviamente ahí pueden consultar ya un poquito más de mandato cultural. Pero ¿qué nos dice esta definición? Esta definición se saca de un libro que se llama El universo de al lado, por James Sire. Dice, es un compromiso o una orientación, fundamento de corazón que puede expresarse como una historia o en un conjunto de presuposiciones, que ya lo habíamos visto en la definición anterior,
Y en azul está algo remarcado, dice suposiciones que pueden ser verdaderas, parcialmente verdaderas o totalmente falsas, que mantenemos, otra vez repetimos esa parte de consciente o inconscientemente, sobre la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento sobre el que vivimos, nos movemos y somos. Aquí estamos viendo un poquito más, un agregado más a la definición que teníamos anteriormente, y es que estas presuposiciones que nosotros tenemos pueden ser verdaderas, parcialmente verdaderas o totalmente falsas. Entonces aquí ya estamos viendo que la cosmovisión, que es como nosotros vemos al mundo y es como nosotros vamos a reaccionar al mundo, depende precisamente de estas, o depende mucho de estas presuposiciones, depende de todo esto que nosotros estamos viendo. También le pedí prestado, por así decirlo, a mis amigos de Mandato Cultural esta filmina que habla de lo que es la cosmovisión, ya más general. Una cosmovisión, no vamos a entrar en detalle de esto porque esto es un estudio muy profundo, pero nada más tome la ilustración para que veamos que la cosmovisión no es nada más algo muy particular, sino la cosmovisión va a afectar absolutamente en todos los parámetros, en todas las áreas de nuestra vida. La cosmovisión va a estar siendo activa. La cosmovisión nos va a hacer ver estas diferentes cosas de una forma particular. Ahí si se fijan en medio dice cosmovisión y aparecen unos lentes. Perdón, y es por eso, porque la cosmovisión es como si nosotros viéramos la vida a través de unos lentes y depende de los lentes que tengamos la vamos a ver. Y eso es básicamente lo que es la cosmovisión. No sé si tengan dudas hasta aquí, déjenme, me salgo tantito, ahorita regresamos acá. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo lo ven? ¿Vamos bien? ¿Sí está claro el concepto de cosmovisión? Excelente. Vamos a continuar entonces. Ok. Ok, bueno, ahora viene lo que es el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Voy a ponerles primero una definición un tanto cuanto muy científica de lo que viene a ser lo que llaman el sesgo cognitivo. Es una interpretación sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Suena muy rimbombante, yo lo sé, suena así muy complicado, esto es así como que alguien que se quiso adornar mucho, pero al final de cuentas el sesgo es simplemente esa tendencia que va a tener nuestra manera de pensar en función, obviamente, de nuestra cosmovisión. El sesgo es todo aquello que nos hace estar a favor o en contra de algo, como decíamos hace un momentito, en forma a lo mejor inconsciente. Yo hace un momentito platicaba con una persona muy allegada a mí de lo del curso y demás, y me decía, bueno, ¿qué es eso del sesgo? Digo, bueno, vamos a poner este ejemplo. Esto va mucho para los padres. Imagínense los padres, ya sea papá o mamá, un niño de 3 años, su hijo de 3 años, y necesitan una niñera. Ponen el aviso y se presentan ante ustedes dos personas, dos candidatos de entrada, dos muchachas más o menos de la misma edad y demás. Del lado izquierdo tenemos una muchacha llena de tatuajes, piercings, con el pelo morado y demás. Y del otro lado tenemos una muchacha recatadita, pelo cortito, bien bañadita y demás. Sin más información que esta, ¿a quién escogerían ustedes como la niñera? Estoy seguro que la gran mayoría se iría por la señorita que es más recatada. Aquí no tenemos nada de información, no hemos visto ni siquiera su hoja de vida, su currículum, y ya estamos emitiendo un juicio. Eso es el sesgo. Y el sesgo, querramos que no, lo tenemos todos. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que es ese sesgo. Ok, ese es un pensamiento que tenía Aristóteles. Ya regresando un poquito más a lo que son las cosmovisiones y demás. Aristóteles decía lo siguiente: solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Fíjense lo importante que es esta frase, este pensamiento. Hoy en día hay gente que tiene pensamientos muy diferentes a los de nosotros,
pero no tienen la capacidad de aceptar otra cosa. Y si no aceptamos nosotros el pensamiento de ellos, se sienten ofendidos. Yo sé que ya más o menos saben de qué estamos hablando. Pero el pensamiento de Aristóteles es muy enfocado a esto que estábamos nosotros ya comentando, de que tenemos que entender que hay diferentes cosmovisiones, que vamos a tener un sesgo para entender esas otras cosmovisiones, debemos de entenderlas de alguna manera sin necesidad de aceptarlas. Eso es importante. Ahora, en la portadita de esta sesión, vieron esta imagen. Esta imagen vemos varias personas que están representando diferentes creencias, diferentes cosmovisiones, y vamos a hacer una pequeña dinámica a ver si reconocen cada una de ellas. Voy a irlas jalando una por una. Esta está muy fácil. Obviamente, aquí estamos hablando del cristianismo, que es la cruz que está ahí arriba. Esta, ¿alguien me puede decir cuál es? ¿Qué cosmovisión representa? ¿Judaísmo? Muy bien, judaísmo. ¿Vamos bien? Esa también está facilita. ¿Cuál será esta? El Islam. Muy bien, el Islam. Vamos subiendo un poquito en dificultad. Esta. ¿Alguien la reconoce? Hinduismo. El taoísmo. Taoísmo. Correcto, Taoísmo. es el taoísmo. El taoísmo. Aquí tenemos ya la representación del taoísmo. Lo vemos mucho, está muy de moda hoy en día en diferentes partes, la lucha entre el bien y el mal y todo ese rollo. Muy bien. Esta ya está un poquito más difícil. ¿Quién la puede identificar? Budismo. No. El hinduismo. Efectivamente, es el hinduismo. Entonces, aquí ya estamos viendo diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de pensar que tenemos alrededor del mundo. Efectivamente, ese es el hinduismo. Esta, ¿alguien la sabe? Ya empezamos en las difíciles. ¿Por ahí escuché a alguien? Son los templarios. Los templarios es vamos a decirlo así, una derivación del catolicismo que surgió en la Edad Media, que se creía que estaba extinta, pero si uno se pone a investigar, todavía existen. Inclusive tienen documentos interesantes por ahí, pero siguen dependiendo de alguna manera de la Iglesia Católica. Esta sí ya está súper difícil. ¿Alguien se anima? ¿Será ecumenismo, maestro? No, es Ayavasi, algo así. Son creencias de allá, es por así decirlo, es una subdivisión de lo que viene a ser el hinduismo. Ayavasi. Eso, bueno, ahí disculparán mi pronunciación. ¿Esta alguien la conoce? Esta se llama sijismo. Y es una tendencia también que podemos observar por ahí. Y por último, ¿alguien ahí identifica este símbolo? Se usa para radiación o contaminación, ¿no? Se parece, pero no es. Esto realmente representa a los Wicca. Los Wicca son, por así decirlo, los brujos. Son todo lo que son los brujos. A lo mejor han visto este símbolo que está apareciendo ahí, también es de los Wicca. Lo que es la Wicca yo lo veo como una equivalencia, guardando las debidas perspectivas, o no sé cómo se diga, como la Iglesia Católica. Cuando alguien habla de cristianismo, uno ubica de inmediato a la Iglesia Católica, es el símbolo, vamos a decirlo así, lo más preponderante. Cuando uno piensa en cristianismo, dice, sí, el Papa y todo eso. En el caso de la Wicca hay muchas doctrinas en relación a lo que son las brujas, pero la Wicca las pone todas. Esta tendencia, a lo mejor después hablamos un poquito más de ella, algún día hice un estudio, estuve buscando mis notas, pero no las encontré, pero está creciendo. Aquí en México inclusive ya hay una asociación civil y hay tiendas Wicca que se identifican como Wicca. Yo tengo amigas Wiccas y es interesante porque todo esto empieza a través del naturalismo, de
el amor a la naturaleza y todo eso. Por ahí se meten los Wiccas. Pero ¿Es bueno, vamos parte a de la continuar. nueva era, Sergio? ¿Perdón? Es parte, podríamos decir que es parte de la nueva era, de toda el conjunto de religiones de la nueva era, ¿o no? No precisamente. El Wicca se va a muchas de las religiones, ¿cómo les llamaban? Neopaganas, del neopaganismo. Y de hecho los Wicca son politeístas. Ahorita vamos a hablar un poquito de los politeístas, pero los Wicca normalmente son politeístas. Están en nuestras ciudades, aunque no lo creamos. O sea, la cuestión es que ellos no se identifican con templos y ese tipo de cosas, pero ya existen. Como les digo, en la Ciudad de México al menos, ya hay una tienda Wicca. Si ustedes se meten a internet y buscan la tienda Wicca en la Ciudad de México, la van a encontrar. Y van a encontrar conceptos y van a encontrar un montón de información. La diferencia de los Wicca con nosotros como evangélicos es que ellos no evangelizan propiamente dicho. Simplemente empiezan a atraer la atención de la gente y les empiezan a enseñar lo que son sus creencias y para cuando uno acuerda ya está bien metido. Es la manera en la que ellos trabajan. Pero bueno, vamos a continuar. Algunas cosmovisiones no cristianas. La primera que tenemos en mente es el ateísmo, que creo que todos ya la conocemos y se relaciona mucho con la siguiente, que es el naturalismo. Ahora, por ahí hay un libro muy bueno que dice, me falta fe para ser ateo. Y es cierto, aún el ateísmo, esta cosmovisión, necesita una cantidad de fe superior a la que tenemos nosotros para poder operar. Sin embargo, es difícil que ellos lo vean. Pero es interesante conocerlo y vayan tomando un poquito de nota porque al final les voy a decir lo que vamos a hacer la próxima clase que va muy relacionado con esto. Panteísmo. El panteísmo son esos amigos que nos dicen que todo es Dios y Dios es todo. Y yo creo que han escuchado todo ese tipo de afirmaciones. Tipo de afirmaciones como que el universo te lo dé porque es parte de Dios y todo ese rollo es doctrina panteísta. Entonces aquí estamos viendo otra cosmovisión. El simbolito es el politeísmo. Que ustedes me dirán, oye, pero el politeísmo, ¿quién es politeísta? Ahorita hablábamos un poquito de los Wicca. Los Wicca son politeístas. Y si se meten un poquito a las redes sociales, van a encontrar esta sociedad por ahí, que es la Sociedad de la Protección y Promoción del Politeísmo. Existe y se están moviendo. Ahí hay algunos otros simbolitos, algunos de ellos ya los vimos, pero ahí estamos viendo cómo el politeísmo, aunque nosotros pensemos que es cosa antigua de aquellos, de los griegos y no sé qué rollo, no. Todavía está vigente. Y muchos le llaman también neopaganismo, pero está presente todavía lo que es el politeísmo. Deísmo. El deísmo son aquellos que sí creen en Dios, pero consideran que Dios ya se olvidó de nosotros, como que hizo la creación y dijo, pues ahí se ven y ahí se arreglan solitos. Una cosa así, por ahí va la parte de lo que es el deísmo. Y el agnosticismo. El agnosticismo tiene esos dos símbolos básicamente, y lo que ellos dicen es que no tenemos nosotros la capacidad de entender lo que es Dios. Y al no tener esa capacidad, pues vamos a decirlo así, ni lo puedo asegurar ni lo puedo negar, entonces ni puedo decir que existe ni puedo decir que no existe. Si ustedes se han fijado últimamente en las redes sociales, los artistas y todos esos que se quieren dar así sus golpes de pecho de que yo soy muy religioso y demás, dicen, yo soy agnóstico. ¿Por qué? Porque es una posición muy cómoda. Si se encuentran con un ateo que les dice es que Dios no existe, el agnóstico dice, va, no lo puedo demostrar ni sí ni no, entonces va, no existe. Y si al rato le llega un cristiano y le dice, sí, Dios sí existe, el agnóstico te va a decir, sí, sí existe, no lo puedo probar, va, no hay problema. Entonces el agnosticismo queda en medio y es una posición muy cómoda y por eso le están agarrando muchas personas de los medios artísticos. Los mormones, que también ya los hemos visto por ahí, trabajan por ahí de la mano, normalmente los vemos al menos aquí en la parte de Latinoamérica, un señor alto y un señor chaparrito medio morenito con traje que van visitando las diferentes casas, esos son los mormones. Testigos de Jehová, que todos también ya sabemos quiénes son esas personas que nos vienen a tocar la puerta, últimamente llaman por teléfono y están ahí también, pero son cosmovisiones a final de cuentas. Esta imagen va más bien la pregunta para los de México en especial, a ver si alguno la identifica. No sé si alguien de fuera de México la identifica, hace poquito fue noticia. La luz del mundo. Vamos. Excelente, la luz del mundo. Están bien al pendiente de las noticias.
La Iglesia de la Luz del Mundo, su templo principal, uno de sus principales, está muy cerquita de donde vivo yo, en la ciudad de Silao. Es un templo grandísimo y hace poquito su líder principal se vio envuelto en situaciones muy, muy difíciles y está, creo que ahorita en proceso, algo así. He dejado de seguir esa nota. Ese simbolito, ¿quién lo ubica? Feminismo. Efectivamente, feminismo, es el feminismo y ellas están detrás de las cuestiones como lo que es el aborto y demás. Por último, bueno, pues está muy fácil identificarlo. La famosa comunidad LGBTI y demás letras. Entonces, si nos fijamos, hay infinidad de cosmovisiones, hay infinidad de maneras de ver la vida, de ver la vida después de la vida, inclusive, y aquí estamos viendo algunas de ellas. Entonces, no nos extrañe que nosotros nos empecemos a topar con esto. Nosotros, como futuros apologistas o como apologistas en proceso, tenemos, vaya, no que conocerlas todas, pero estar seguros de que eventualmente las vamos a topar. Haciéndole un poquito de promoción al curso que dio Toski hace poquito de tácticas, ahí nos enseña mucho, aunque no conozcamos a fondo cada una de estas, a poder entablar con ellos alguna conversación y demás. Pero al final de cuentas, si se acuerdan esta es una filmina de la primera sesión que tuvimos, cuando ya estábamos terminando. Decíamos, listos para defender tu fe. Ahora que ya vimos tantas cosmovisiones, ahora que ya vimos todo lo que hay, ¿estamos listos realmente para defender nuestra fe? Tenemos que tener en mente que el propósito final de la apologética, acuérdense, no es la de ganar argumentos, sino más bien la presentación del evangelio. Es lo que decíamos en ese entonces, ganarle al oponente o ganar al oponente. Es importante esto, porque invariablemente vamos a entrar en comunicación con algunas de estas personas y a lo mejor vamos a tener que defender ahí algún punto y demás. Y ahorita vamos a ver tips y algunos, es donde vamos a ver los videos que nos van a ayudar a entender un poquito más estos conceptos. Pero antes de entrar en esto, vamos a ver una pregunta que es clave para saber si vale la pena entablar una conversación del tipo apologético con una persona. Y esta es muy sencilla. Si te puedo demostrar que el cristianismo es verdadero, ¿estarías dispuesto o dispuesta a convertirte en cristiano o cristiana? Es una pregunta importante y ahorita que veamos los videos vamos a ver el por qué. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, todo bien. Solo, ¿cuál es el propósito de la Iglesia de la Luz? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia de la Luz? ¿Cuál es su...? Pues ganar adeptos, hacer dinero, ese es su propósito, realmente. No conozco su doctrina realmente así a fondo, pero se mueve mucho en el círculo de los artistas, gente de mucho dinero y demás. De hecho, el problema que tuvo este amigo, el líder principal, fue precisamente por cosas que estuvo haciendo y echó, o sea, hizo mucho impacto en la clase política y la clase, no la política, sino los artistas aquí en México. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a abrir un pequeño paréntesis en lo que viene a ser el tema como tal. Ahorita van a saber el por qué. En este paréntesis lo que quiero tocar son dos puntos básicamente. El primero, que nos acordemos que en la primera sesión, cuando platicábamos un poquito, decíamos que a la hora de buscar información, conviene tener información inclusive de doctrinas que nosotros no seguimos, para conocerla, para poderla tener en mente, o inclusive algunos de esos libros pueden ser buenos inclusive para nosotros. Mencionamos algunos casos, por ejemplo, los padres apostólicos, que vaya, no son de ninguna denominación particular, pero nos ayudan a ver, o sea, no nos cerremos a que si no es de un pastor, si no es de un líder cristiano, no la tomo. Por aquí yo debo de tener una Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo. Tengo un libro que ahorita no se los voy a mostrar, pero cuando veamos la cápsula de la teología queer se los voy a mostrar y se van a sorprender del tipo de libros que tengo yo aquí en mi biblioteca. Digo, me estoy yendo al extremo, pero acordémonos de que consultar fuentes que no son, vamos a decir, 100% cristianas,
es una herramienta más que nosotros tenemos. La segunda va muy dirigida con la última sesión que tuvimos, que fue de las falacias. Y quiero hacer mención a la falacia dirigida contra el hombre. Si se acuerdan, son razonamientos que en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición, se ataca o desacredita a la persona que la defiende. El ejemplo que poníamos entonces, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso de los ecologistas porque siempre exageran. Ese era el ejemplo que nosotros poníamos, pero puede haber más. Muchas veces descartamos nosotros material por la persona, porque decimos, mira, esta persona es muy, no sé, pónganle el atributo, no el atributo, sino la característica que quieran, y descartamos su material, y puede que su material sea bueno. Entonces, no descartemos el material por la persona, simple y sencillamente hagamos un análisis del material. Si el material está mal, pues ahora sí, sobre el material ya podemos opinar. Y déjenme detener aquí esto un poquito. Me faltó la última, que era poner mi cara, pero bueno. Ok, ¿por qué estoy haciendo este paréntesis? O a ver, Noé, primero vamos a escuchar si tienes alguna pregunta, Noé. Creo que se le había ido el internet de ahí, pero creo que ahí me escuchaba. Sí, se te escucha. Ok, Eh, bueno. Sí. Tengo una pregunta respecto a la cosmovisión judía, que creo que entra también dentro de las religiones, ¿verdad? Pero nosotros también somos parte, podemos ser judíos sin necesidad de pertenecer al pueblo de Israel, ¿o no? Yo pienso que el judío es aquel que es descendiente directa de la línea judía como tal. La religión cristiana, de hecho, técnicamente su nombre es judeo-cristiana. Entonces, tenemos algunas creencias, sí, pero no nos podemos considerar judíos porque no tenemos sangre judía. Pues ese sería mi punto de vista. Bueno, regresándome al paréntesis. ¿Por qué estoy haciendo este paréntesis? Como les dije hace un momento, vamos a ver ahorita dos videos. Uno de ellos está seccionado y es material que está en el internet. Perdón. Ahora, esta semana pasada, y voy a tratar de ser claro en esto, se levantó mucha polémica y ya vi por aquí el nombre, Santiago Alarcón, de repente tomó una decisión y por eso precisamente hice este pequeño paréntesis. Vamos a ver un video, fragmentos de un video de Santiago Alarcón. En el caso de Santiago Alarcón, no comparto su decisión, la respeto simplemente. Y es en el caso que yo quería mencionarles. No podemos dejar de ver material que vale la pena de Santiago Alarcón por lo que él haya hecho o dejado de hacer. Entonces, dicho esto, de hecho, el primer video que vamos a ver son fragmentos, pequeños fragmentos de un video de Santiago Alarcón. También van a tener ahí santo y seña de este video, dónde está y demás. El total el video completo de Santiago dura hora y media, una cosa así. Los fragmentos que yo tengo en suman 7 minutos cuando mucho, incluyendo la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el fragmento del video y cada fragmento va a terminar con una pregunta. Es importante que escuchen lo que se dice en el video, así que espero que no tener problemas de que se escuchen bien ahorita los videos. Escuchen lo que se dice en el video porque la pregunta va a estar relacionada con esto. Después de que aparezca la pregunta, vuelvo a detener vamos a decir, la presentación y lo comentamos. Entonces vamos a empezar. Y esto ya lo vimos. Bueno, faltó que saliera yo ahí con mi carita de pensando. Ok, el video que vamos a ver, como les comentaba, es un debate, conversación entre un cristiano LGBTI y un cristiano no LGBTI. Ahí está, van a poder ver el video completo. El video, les digo, dura como hora y media, una cosa así. La fecha de este video fue del 14 de febrero de este año. Entonces vamos a ver el primer segmento. Ahorita no se escucha nada, ¿no? Ahorita ya se va a empezar a escuchar.
Lo del día de hoy es una conversación, un debate que teníamos pendiente hace más de un año con Santiago. En realidad fue el tema que nos juntó originalmente para el que no haya seguido esta telenovela de La Rosa de Guadalupe, Santiago Gerardo al pie de la letra. Tiene que ver con que básicamente hizo un video llamado LGTBI y cristiano. Entonces ahí yo hablaba de cómo eran compatibles estas dos visiones. El cristianismo con, bueno, de ser gay no es una visión en realidad, es una condición. Ok, primer pregunta, si vieron el video, el amigo que está siendo entrevistado de alguna manera dice, ser gay no es una visión, es una condición. ¿Qué opinan de eso? Norma. Pues primeramente que si él tiene la razón de que ser una persona homosexual no es una cosmovisión, eso no debería afectar todas las áreas que vimos en el circulito, ¿no? Al final de cuentas, las prácticas que tiene un homosexual abarcan muchísimo de la vida de las personas, y si ser gay no es una cosmovisión, pues habría que ver cuántos de los circulitos, cuántas de las características del circulito se llenan de cuánto modifica el comportamiento de la vida de una persona el ser homosexual o no. Ok, es correcto, sí. A final de cuentas, yo creo que todos coincidimos que es una cosmovisión, como estoy viendo que ya pusieron aquí, es una visión o una cosmovisión, aunque él dice no es una cosmovisión, es una condición. Entonces aquí estamos viendo ya cómo se manejan las cosas. Vamos a ver el siguiente segmento. Entonces, yo no tengo problemas con el mensaje de Jesús, en parte porque Jesús no condena a la gente como yo en ningún momento, ¿ya? Si Jesús en algún momento condenase a las personas como yo, entonces yo sí tendría problemas con el mensaje de Cristo, y entonces yo muy probablemente le quitaría un gran apoyo de respeto a la figura de Cristo. Así de fuerte sería, pero hay gente que valora más la vida que la libertad. Entonces, si viene Dios y te dice, señor gay, no sea gay y tendrá la vida eterna, hay gente que le va a hacer caso y va a sacrificar su libertad y va a tener la vida eterna. Y hay gente como yo que valoramos más la libertad que la vida. Entonces, si a mí Dios viene y me dice, señor gay no, o bisexual, no sea lo que usted es y tiene la vida eterna, yo le digo, muchas gracias por darte el trabajo, venir hasta acá y darme el mensaje, pero sigue participando. Así de tajante soy con lo que creo. Ni aunque viniera Dios en persona y me dijera, no, ¿sabes qué? Dejaría de serlo. Ok, ¿qué les parece esto? ¿Qué opinan esto? Ni Dios en persona lo va a convencer. ¿Qué les parece ese tipo de afirmaciones? Que no tiene una relación personal con Dios. Definitivamente. Bueno, sí, aunque él se considera cristiano gay, pero ahí lo estamos viendo. Entonces, ¿se Una acuerdan de esa arrogancia preguntita? total. Arrogancia total. ¿Se acuerdan de esa preguntita que les puse que hay que hacerles al principio? Esta persona, por más que quieran, no lo vamos a hacer ceder de su idea. Andrea. Bueno, primero, si se considera cristiano, entonces también debería de tener las Sagradas Escrituras como autoridad y de fe y de conducta. Y de repente Jesús no citó en ningún momento directamente el homosexualismo, pero la palabra de Dios sí lo cita. Así que si se considera cristiano, validaría la palabra. Ok, muy bien, de acuerdo contigo. Por ahí vi ya un comentario que alguien puso, estaría bueno ver algo de teología queer.
lo vamos a ver en una de las cápsulas, y en esa cápsula vamos a estudiar precisamente lo que viene a ser cómo malinterpretan ellos las escrituras. Y vamos a ver dónde está la parte que ellos están malinterpretando. Entonces esa cápsula se llama Teología Queer y sí la vamos a ver, ya después se le estará diciendo cuándo. Evelyn. Definitivamente tiene un sesgo ya, un pensamiento que está sesgado. Ahora, yo quiero hacer también hincapié a lo que ellos piensan y la inclinación en cuanto a su pensamiento. Ellos tienen una Santa Biblia del Nuevo Testamento gay, que es vendida en Amazon. Ellos ya tienen toda un armazón, Biblias, documentos, grupos. Y es más, aquí en el Perú hay un grupo de feministas, teólogas feministas, que también sé que está a nivel internacional, sé que hay de todos los países, teólogas feministas especializadas en ir e implantar la palabra de Dios desde ese punto, sesgado hacia el feminismo, hacia la inclusión de todo aquel o aquella que se sienta pues excluido en cuanto a su posición teológica, ¿no? Porque Dios es un Dios de amor. Así es, correcto. De hecho, es correcto, y eso no nada más pasa ahí, se pasa, yo creo que, ya no digamos en toda Latinoamérica, está pasando en todo el mundo. Entonces, pero ese es interesante. Vamos a continuar con el siguiente segmento. Entonces, yo, en este caso, la pulsión que tengo yo no hace daño a nadie. No hace daño a nadie. Y como no hace daño a nadie, yo me siento con plena libertad y justificación de serla porque no hace daño a nadie. Ahora, alguien que fuera más meticuloso, bueno, tal vez no fue la palabra apropiada para este contexto, pero alguien que fuera más, a ver cómo decirlo, a raja, habla de lo que es la Biblia, me diría, no, sí estás haciendo daño, porque te estás haciendo daño a ti, estás haciendo llorar al niño Jesús, diría mi abuelita. Entonces yo digo, no hay un niño Jesús llorando porque yo me acueste con alguien del mismo sexo, y no me estoy haciendo daño yo, es más, estoy siendo feliz y estoy viviendo mi vida plenamente. Por lo tanto, defiendo a rajatabla y a capa y escudo que la gente debe vivir su vida como es, como son, independiente de lo que diga la Biblia. Ok, independiente de lo que diga la Biblia, ¿cuál es el peso que le da la Biblia? Aquí contestando también un poquito lo que decía Andrea. Aquí este amigo a lo mejor no tiene el ejemplar de la Biblia gay, y tenía la Biblia normal, y que dice, independientemente de lo que diga la Biblia, con la pena, yo voy a seguir igual. ¿Cómo ven este tipo de respuesta, este tipo de reacción? Pues que no le está dando el peso y la importancia que merece la palabra de Dios, no ve la parte normativa que Dios tiene para nosotros, y que esa parte normativa pues no es nada más con la intención de hacernos sufrir aquí en esta vida, porque Él dice que nos dará vida en abundancia, ¿no? Entonces, yo creo que más bien Él no entiende que cuando Dios se refiere a cómo nosotros debemos comportarnos, está exigiendo una normatividad. Correcto, sí, a final de cuentas, o sea, no toma, como estoy también viendo los mensajes, no toma la Biblia como regla, él hace lo que quiere a final de cuentas. Sebastián. Sí, buenas noches. Yo creo que el chico se contradice mucho con lo que dice afirmar ser, porque si él dice ser cristiano y al momento que él dice que no sigue las cosas de la Biblia porque ya no importa si es que lo dice, igual yo sigo con mi estilo de vida, o sea, hay una contradicción muy tremenda en este caso, porque no está diciendo las cosas como lo que quiere defender, porque en el fondo dice, se puede complementar la vida homosexual con la vida cristiana, pero si no me baso en la Biblia, entonces no estoy viviendo una vida cristiana, o sea, estoy viviendo lo que hablamos al inicio, o sea, la cosmovisión homosexual dentro de sus parámetros, pero alejado totalmente de lo que quiere decir que se puede encajar, que es contradictorio. Ok.
Es contradictorio para nosotros, pero de hecho, un pequeño spoiler alert, el segmento que viene, él mismo contesta esa pregunta. Gracias, Rogelio. Sí, sí, pastor. Yo les quiero, por lo que escucho, por lo que estamos leyendo, la persona, así son los homosexuales, así normalmente, o no, no es que sea homosexual, son gente que están desviadas, son gente que no tienen a Dios en su vida, no tienen el temor de Dios. Pastor, yo creo que más de uno en esta reunión ha de tener experiencia en cuanto con los homosexuales. Yo y mi hermano fuimos los homosexuales, y no solo los homosexuales, sino la mayoría de la gente que no conocen a Dios tiene muchos espíritus perversos, y los homosexuales son demasiado perversos, todo tipo de sexo que se practica lo inventaron los homosexuales. A nosotros, yo y mi hermano, fuimos víctimas de los homosexuales. Son mentirosos, son perversos. Mi hermano tenía 8 años cuando un homosexual lo obligó a que tuviera sexo con él. Y yo fui manoseado desde la edad de 6, 7, 8 años por los homosexuales, y son gente con apariencia de buenos, son gente... Sí, de hecho, totalmente de acuerdo, sí, sí son muy, es malo, pero aquí vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es el video, en lo que están comentando para poder nosotros tener ahí herramientas. Marta. Buenas noches. Sí, efectivamente, nada que ver con el cristianismo, porque somos hijos, somos cristianos por la palabra. Creemos por la palabra, ¿sí? Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra. ¿Y cuál palabra? La palabra de Dios. Así que si el chico, pues, no cree en la palabra de Dios, o sea, es incoherente, ¿no? Porque dice cristiano, pero él cree en un Jesús histórico, no más alguien que existió y lo acomoda de acuerdo a lo que él quiere, pero en realidad no es cristiano. Los cristianos tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, y la obedecemos y la seguimos, porque no solamente Jesús es nuestro Salvador, sino nuestro Señor, y la palabra es la que nos da vida. Ok, gracias. Es correcto. Igual, ahorita vamos a ver el siguiente segmento, y lamentablemente ahí vamos a ver por qué él dice que es cristiano. Vamos a ver el siguiente segmento. Cuatro. Afortunadamente, Cristo no dijo nada en contra de los homosexuales, y como no lo dijo, entonces pueden ser compatibles la visión de ser homosexual, ser gay, ser bisexual, ser transexual y ser cristiano. No se puede ser seguidor de Pablo, no se puede ser seguidor de Moisés, pero sí se puede ser seguidor de Cristo y pertenecer a la comunidad LGTBI, por lo anteriormente dicho. Ok, ahí ya lo vimos. Él se dice cristiano porque es seguidor de Cristo. Ahora, ojo, esto está viniendo de este amigo en particular, pero ese comentario, soy seguidor de Cristo, está saliendo ya mucho. Y como dijo ahorita Marta, hay un cristianismo que se basa en el Cristo histórico, que te dice, sí, yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Usan esta analogía. Y es peligrosa, porque no nada más está en este mundo homosexual. Déjenme pasar a la siguiente sección, porque sí nos está ganando un poquito el tiempo. Vamos a ver la siguiente sección y ahorita la comentamos, o comentamos las últimas. Pedro fue alguien muy cercano a Jesús, o sea, fue uno de sus discípulos más queridos. Todos conocemos la historia de Pedro con Jesús. Resulta que Pedro había entendido que la circuncisión se tenía que seguir practicando. Entonces él, después de que Jesús ya había resucitado y vuelto todo el asunto, Pedro siguió practicando la circuncisión. Entonces vino Pablo. Para mí creo que esa es la razón principal por la cual Pablo está incluido dentro de la Biblia. Se topó con Pedro,
Y le ganó un debate a Pedro, básicamente. Se sentaron los dos a hablar y básicamente Pablo le dijo, no, la circuncisión, amigo, ya no fue, ya no va por esto. Se le aclaró la película. Entonces, yo pienso, ¿no sienten miedo ustedes estar tal vez como Pedro, entendiendo mal la película y que por ese mal entendimiento están sacrificando una vida mucho más libre de la que podrían estar teniendo? ¿No tienes ese miedo, esa duda? Que creo que es humano tenerla, de creer que no estás en lo correcto. Ok, no voy a detener ahorita el video por efectos de tiempo, voy a seguir la siguiente sección y ahorita comentamos las dos porque esta ya es la última y de alguna manera se relacionan. Pero quédense con esto en mente, con lo que dijo este amigo y que a final de cuentas cuestiona. ¿Tu interpretación de la Biblia será la correcta? Quiero hacer una aclaración, ¿no? La discusión que tuvieron Pablo y Pedro no se trataba de la circuncisión. Se trataba de otras cosas, está bien, pero no se trataba de tema central, era el tema central. De hecho, si usted googlear Pedro y Pablo, debate o conversación Pedro y Pablo, se van a notar que el tema central de esa discusión era precisamente que Pedro seguía circuncidando a los gentiles y Pablo le paró el carro y le dijo, no, la circuncisión ya no es por carne, por el sacrificio de Jesús, bla, 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 bla. Entonces, ese es el tema medular de esa conversación. No, te invito a leerlo. Lo tengo no, ya lo leí varias veces, por eso te lo estoy diciendo. Para aquellos que lo quieran chequear, es Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante, y la discusión que tienen no es por la práctica de la circuncisión. La discusión que tienen es por causa de las formas de comer y lo que los judíos consideraban que eran los gentiles, ¿no? Los judíos no podían mezclarse con los gentiles y compartir una misma mesa con ellos y cosas por el estilo, eran cuestiones culturales. Y Pedro cae en ese problema, en la cuestión de, los judíos y los gentiles tienen que andar por separado. Esa es la hipocresía que Pablo le recalca a Pedro, y el tema de la circuncisión y demás se discute en Hechos capítulo 15, en donde Pedro está a favor de la visión de Pablo, llamativamente. ¿Por qué? Porque lo entiende cuando bautiza a Cornelio. Pero bueno, no importa, eso es un dato al pasar, no estaban discutiendo sobre la circuncisión. Ok, esos fueron los dos últimos segmentos de lo que viene a ser el video que íbamos a ver. Si se fijan, van relacionados de alguna manera. Primero, este chico sigue argumentando, pero la respuesta que en su momento dio Santiago es contundente y es porque conocía las Escrituras. Entonces, esto nos debe de hacer a nosotros reflexionar, perdón, de que tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer nuestra doctrina para también nosotros poder en su momento dar respuesta. Este video está ya completo, o sea, sin las interrupciones, con las preguntas y todo tal como lo vieron. Está ahí en la red. Van a tener la liga también para que lo puedan ahí chequear. Fernando. Sí, buenas noches. Buenas noches. Estaba pensando en esto de las escrituras y la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿cuál es el concepto de este varón acerca de lo que es el pecado? Para él, ¿qué es el pecado? Porque como él justifica todo su accionar, su modo de vida, te digo, ¿cuál es su concepto de pecado? Pues, ¿cuál es su concepto acerca del juicio de Dios, acerca de la santidad? Aspectos fundamentales para un cristiano en su vida diaria, pues. Entonces, sí, lo que estaba pensando. Sí, no, y como dijo este amigo desde un principio, así venga Dios en persona y se le aparezca, no le va a hacer caso. Entonces, ahí estamos viendo cómo su cosmovisión es inclusive más pesada, por llamarlo de alguna manera, que la misma Biblia. Mariluz. Hola hermano, buenas noches, acá desde Chile, le mando saludos. Buenas noches. Gracias, igual. Hermano, mi pensamiento aquí es, ¿por qué ellos necesitan la validación del cristianismo?
¿Por qué ellos necesitan igual ampararse bajo el cristianismo? ¿Por qué necesitan en el fondo conjugar eso que ellos piensan con nosotros? Bueno, en este caso particular es que este amigo al que está entrevistando Santiago es cristiano gay. Entonces, la postura que él defiende es que él puede ser cristiano y gay. Entonces, por eso es el enfoque en la escritura. Bueno, por eso es el enfoque bíblico, porque precisamente el punto de discusión era que este amigo dice, yo soy cristiano y soy gay, y eso es perfectamente válido, es perfectamente normal y no hay problema. Entonces, es un segmento particular dentro de los gays, porque muchos a lo mejor ni siquiera piensan en la Biblia. Pero Ujú. disculpe, hermano, pero a lo que quiero llegar es por qué ellos necesitan que Dios ampare eso. Ese es mi cuestionamiento ahí, porque si ellos dicen que el pecado de la homosexualidad no es pecado y que en el fondo ellos tienen la libertad de poder escoger eso, entonces, ¿por qué necesitan la validación de nuestro Dios? Me quedo Será ahí para como con esta convencer. pregunta dando vuelta. Sí, pues yo creo que para convencernos a los demás. Gracias. Andrea. Solamente quería comentar de que él argumentó que dijo, pues, porque no lo dijo Jesús, entonces se permite. O sea, es un mal argumento que dio porque eso da cabida a que muchas otras cosas se permitan porque no lo dijo Jesús. Entonces, totalmente en desacuerdo en ese argumento porque él estaba diciendo que él era cristiano porque era seguidor de Cristo y como Cristo no dijo de que la homosexualidad era pecado, entonces él no lo consideraba pecado. Creo que ellos pecado lo llaman a la ley, ¿no? Si la ley no lo menciona, ellos no lo consideran pecado. Ok. Buen punto. Ahora, ese punto en particular es uno de los puntos que vamos a tocar cuando veamos la cápsula de teología queer, porque es uno de los argumentos más usados. Vamos a ver cómo lo usan, vamos a ver dónde lo fundamentan y vamos a ver por qué es cerrado. Gracias. Evelyn. La hermana preguntaba por qué necesitan ser aceptados, ¿no? ¿Por qué necesitan usar la palabra? Ellos manejan un término muy clásico que todos tienen ya parametrado, que es inclusión. En la política, en las leyes, todas las leyes tienen que están incluidas. En los derechos, incluidos. Y en la religión, también. O sea, quieren inclusión en todo. Y para eso, quien se opone se llama homofóbico y otros tipos de... hablaba también sobre... él decía que era seguidor de Cristo, ¿no? Y hoy se utilizan muchas máximas, ¿no? Que se están replicando en diferentes redes, en diferentes iglesias. ¿Cuál es? Dios es amor, Dios te acepta tal como eres, Dios no hace acepción de personas. Y entonces eso es para muchos el cristianismo, ¿no? Dios no hace el proceso de regeneración. No, Dios no te va a cambiar, Dios te acepta. El otro es cuando habló ejemplo de Pedro y de Pablo, ¿no? Ahí entramos a lo que usted dijo, el conocimiento de la palabra y textos fuera de contexto, usando razonamientos lógicos, hipótesis personales, ¿no? Interpretaciones personales o interpretaciones según la Biblia que ellos ya se han fabricado, se han preparado. Entonces, un texto fuera de contexto es un gran elemento para quien quiere andar según su propio dogma, doctrina y hacer de eso todo su mundo. Es correcto, muchas gracias. De hecho, eso también lo vamos a ver. Hay otra cápsula que tenemos que es del cristianismo progresista, que también, pues ya nos ponemos de acuerdo con los intelectuales teístas para poderlos empezar a programar, para que lo vean, porque vamos a tocar también estos puntos. Bueno, vamos a continuar para que no nos vaya a ganar el tiempo. Ok. Bueno, esto, como les digo, esto lo van a tener ustedes, le voy a dar así rápido, vienen las preguntas, esto lo van a tener ustedes ahí en el material que voy a enviar y en la parte de abajo está la liga al video, que acabamos de ver, obviamente sin las interrupciones, pero trae todo, trae las preguntas, trae todo tal como lo vimos, pero sin estar segmentado. Ya si lo quieren ustedes segmentar, pues sería ponerle pausa o algo, pero para que lo puedan volver a revisar en caso de que lo quieran hacer, van a tener esta información. Ok, vamos a hablar ahora brevemente de la cosmovisión bíblica. Ahora, la cosmovisión bíblica realmente está descrita en la palabra de Dios, como nosotros ya sabemos. Tenemos que ver esa perspectiva bíblica, tenemos que ver cómo aplicarla. En la medida que conozcamos a Dios,
por medio del estudio de la Biblia, vamos a tener mejores herramientas para evaluar dicha cosmovisión y vivir acorde con ella. Ahora, esto es una probadita, esta sesión es una probadita de muchas cosmovisiones y obviamente dentro de todas ellas es una mini probadita de la cosmovisión bíblica. Hay estudios especializados en esto, hay libros especializados en esto que, como les comentaba en la primera sesión, la idea es también generar un poquito de esa inquietud de buscar información, de seguir alimentándonos, de seguir buscando. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas, pero no es un curso, vamos a decirlo así, final o muy completo, pero nos ayuda a ver un poquito. Bueno, ahora aquí tenemos este amigo A.W. Tozer. Esta es una de las imágenes con la que estuvimos promoviendo el curso de los atributos de Dios. Dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Este amigo, eso lo dijo a principios del siglo pasado, entonces vamos a tenerlo en mente. Luego lo retomó el señor Steven Lawson, nos decía lo mismo, retomando las mismas palabras, pero decía más o menos lo mismo, que quien creas tú que es Dios es el factor más importante en tu vida. Vamos a pasar al siguiente video, pero antes de eso, quisiera saber, este nombre, Jeffrey Dunn, ¿le suena a alguien de ustedes? ¿Se les hace conocido? Sí, es un asesino serial. Ok, muy bien. Este amigo es Jeffrey Dunn. El carnicero de Milwaukee. Ese mero, que caníbal de Milwaukee. Entre Bueno, 1978. como carnicero. Está bien. También, de hecho, lo he visto también como el carnicero. Bueno, entre el 78 y el 91 del siglo pasado, híjole, se ve muy lejos, asesinó a 17 personas. Tan cruel que recibió estos motes que acabamos de escuchar. Sus crímenes pasaron a la historia como algunos de los más perturbadores cometidos por un asesino serial en Estados Unidos. Van a decir, bueno, ¿y por qué estamos hablando de este cuate ahora? Está lanzando Netflix una serie basada en la vida de este amigo y de sus víctimas. Entonces, vamos a ver un segmento de una entrevista que le hicieron a este señor antes de que muriera, y murió asesinado de hecho. Vamos a prestar atención, está subtitulada, está en inglés, la entrevista dura 5 minutos, este video no está segmentado, lo vamos a ver de principio a fin. Pongan atención, está subtitulado, igual van a tener acceso después a él por si lo quieren revisar. Your dad has wondered about all kinds of things, from the medication that your mom was on during her pregnancy, to the fact that you were exposed to violent arguments in the home from an early age and continuing, to the possibility that he might have passed on some genetic propensity for obsession or violent behavior. Does any of that ring true to you? I can see why he'd wonder about those things, but as far as I'm concerned, they're all excuses. Because I didn't feel accountable to anybody. I didn't feel that I had to face what I had done ever. And so there comes a point where a person has to be accountable for what he's done. Can't go around making excuses, blaming other people or other things. So I alone am the one who's responsible for what's happened. Let me ask, when did you first feel that everyone is accountable for their actions? Well, thanks to you for sending that creation science material, because I always believe the lie that
evolution is truth, the theory of evolution is truth, that we all just came from the slime, and when we died, you know, that was it. There was nothing. So the whole theory cheapens life, and started reading books about that show how evolution is just a complete lie. There's no basis in science to uphold it, and I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is the true creator of the heavens and the earth. It just didn't just happen, and I have accepted him as my Lord and Savior, and I believe that I, as well as everyone else, will be accountable to him. Growing up, did you feel that you were accountable to your dad or to your mom as the authority figure in the house? Yes, I did. I mean, they didn't let me run wild. They disciplined me, and so I felt accountable to them. But afterwards, after I left the home, that's when I started wanting to sort of create my own little world where I could be the one who had the complete control, where I didn't have to bow to anyone else's demands, and I just took it way too far. Lionel? At that period of time, I had drifted away from a belief in a supreme being, and I never, as a result, passed along the feeling that we are all accountable in the end. He owns us, and that basic concept is very fundamental to all of us. You feel that the absence, at least for a while, of a strong religious faith and belief for some years may have prevented you from instilling some of that in Jeff. That's right. Is that how you feel? Yes, I think I had a big part to do with it. I mean, if a person doesn't think that there is a God to be accountable to, then what's the point of trying to modify your behavior to keep it within acceptable ranges? That's how I thought anyway. And I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is truly God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. They're the only true God. ¿Y qué les pareció el videíto? Muy interesante el hecho de que este amigo reconoce que sin Dios todo lo que puede pasar, en contraposición con los dichos que veíamos del señor Lawson y del señor Tozer, que nos indican lo contrario. Entonces es importante. Igual este video en particular va a estar de forma ya libre al ratito ya en el canal de YouTube de Fe Razonable. También lo pueden ahí ver. Y el primero sí va a estar más así para nada más para la clase, pero el segundo sí va a estar a nivel de público y demás para que lo puedan ver, utilizar en un momento dado. E igual, yo tengo la entrevista completa, son 35 minutos. Este es nada más un fragmento. Y si alguien lo necesita o algo, no hay ningún problema, se los puedo por ahí compartir. Vamos a continuar nada más ya para terminar. Y ahorita vamos a una sesión de preguntas. Déjenme. ¿Qué? Hijo de la mano. Ok, eso es lo que veíamos al final del video. Si no hay un Dios ante quien ser responsable, ¿cuál es el sentido de mantener una conducta buena y aceptable? Pero Jesucristo es el verdadero Dios y todos somos responsables ante Él. Lo dijo el caníbal de Milwaukee, una persona que, como ya vimos ahí muy brevemente, generó un impacto muy fuerte
con los asesinatos que hizo en su época. Ahora, ya para cerrar, la diferencia entre una cosmovisión humanista y otra bíblica es la fuente que alimenta cada pensamiento. Eso lo dijo el señor R.C. Sproul, tengámoslo por ahí en mente. Y ya para terminar, irnos ya a las preguntas, como siempre cerramos con un pasaje bíblico. Aquí está un poquito largo, pero creo que vale la pena porque está relacionado. Estoy en 2 Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Me quiero centrar, ahorita lo puse de todo para tener el contexto, pero centrándonos en los versículos 4 y 5, nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y sigue diciendo, y al final dice, llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es lo que viene a ser la cosmovisión cristiana. Ahora, ¿a qué armas se refiere Pablo? Una de las ideas es que se refiere a las que están en Efesios 6, del 10 al 18, que son nada más y nada menos que la armadura de la fe. Entonces, hermanos, ya sabemos, hay muchas cosmovisiones. Vamos a fortalecer nuestra cosmovisión cristiana para poder en su momento dar la batalla, pero una batalla bien dada. ¿Dudas, comentarios? Va a seguir impartiendo clases, pastor va a seguir impartiendo conocimiento, enseñanza acerca de estos temas. Sí, de hecho, este curso, esta es la tercera sesión, próximo viernes es la cuarta. Bueno, y aprovechando un poquito, la cuarta sesión va a ser un taller especial, va a ser una dinámica, prácticamente toda la sesión va a ser una dinámica. Ahorita que suba la lectura previa, va a ser una sola hoja y vienen ahí ya los detalles de la dinámica que vamos a llevar a cabo la próxima sesión. Es una dinámica interesante, a mí me gusta mucho. Cada vez que hacemos esta dinámica salen cosas muy interesantes. Entonces, para que estén pendientes y nos vemos aquí el próximo viernes para esa dinámica. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Andrea? Comentario. Me acordé de un video que vi en TikTok, cuando mostré el video de, bueno, el carnicero también le dicen por acá, del carnicero, donde pusieron un experimento a diferentes niños y les dijeron de que tenían que lanzar un dardo a cierto objetivo y les pusieron sus reglas y sus límites, ¿no? Y a un grupo los dejaron solitos, así que hicieron trampa, obviamente, no respetaron los límites porque nadie los estaba mirando y se aseguraban de que nadie los esté mirando, pues, ¿no? Y hacían trampa. Y el otro grupo les dijeron de que había una persona invisible ahí mirándolos y ninguno se atrevió a hacer trampa. Entonces, solamente para complementar el video, ¿no? Correcto. Sale, pues muchas gracias. ¿Alfredo? Estás muteado, Alfredo. Ok, ya. Gracias. Más bien era una especie de autorreflexión que quisiera extender a todos. Y yo me preguntaba que si nosotros como cristianos hemos fallado en la evangelización, si no hemos sido lo suficientemente amorosos con este tipo de personas que han tenido que buscar su forma de sentirse amados. Y es lo que yo me preguntaba y lo dejo ahí como reflexión. Gracias. Recordemos que es una lucha espiritual y que a final de cuentas quien hace el trabajo es el Espíritu Santo. Nosotros nada más llevamos el mensaje y ya el Espíritu Santo trabajará con lo que nosotros hagamos. Gracias. Diego. Estimado hermano, buenas noches. Tengo una consulta, pero es sobre el segundo módulo. No sé si pueda realizar aquí. De la segunda clase, Sí. Mira, mejor cerramos esta clase y si quieres, si tienes mi
mi WhatsApp, me la puedes mandar por ahí para para no modificar el ritmo de la clase. No, está bien, está bien. No tengo su WhatsApp, pero voy a ver la forma de contactarme con usted. Ok, si no con los de intelectuales teístas te pueden pasar por ahí. Ah, perfecto. No, no hay problema entonces. Más bien, gracias. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Gracias. Karime. Hola, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta. Esto de la cosmovisión, ¿no tendrán mucho que ver las iglesias también para el evangelio erróneo que muchas veces se transmite? Por ejemplo, hablamos de que Dios nos acepta como las personas que somos. Hablamos de que la prosperidad y esto, pero novedad, casi nunca les dicen qué debemos hacer para llegar a tener el perdón, o qué tenemos que hacer para llegar a tener la prosperidad, o qué es la prosperidad, sino que lo toman como al mejor postor. ¿Sí me explico? Es decir, para la gente es fácil decir, Dios quiere un carro, quiere una casa. O sea, lo toman a Dios como una especie de lámpara de Aladino. Entonces, pienso que muchas veces ese es el error, ese es el malentendido que existe cuando hablan de que Dios nos acepta tal cual somos. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, de hecho, es correcto. Tenemos que tener cuidado con las doctrinas que dejamos entrar a nuestras iglesias. Lamentablemente esas doctrinas han pegado mucho, son doctrinas extrañas. Vamos a, como les decía en el módulo, en la cápsula de cristianismo progresista vamos a tocar algo de estos puntos, pero es cómo se está infiltrando mala doctrina a las iglesias, y es por eso que es tan importante que quienes tengamos esa llamado de defender nuestra fe, lo hagamos. No necesariamente tiene que ser, no sé, yendo a debatir con las personas. Puede ser de diferentes maneras, cuidando nuestras iglesias, cuidando lo que entra, cuidando lo que se enseña, aprendiendo, estudiando, y como se ha dicho otras veces, nunca descuidar nuestro devocional personal ni nuestra congregación, ir y congregarnos a la iglesia que nosotros normalmente lo hacemos. Gracias. Fernando. Es una pregunta la que quiero hacer, hermano. Y que he escuchado hablar de la cienciología. Creo que lo dije correctamente. Cienciología. La cienciología, sí. Es una cosmovisión, es una religión. ¿Qué es? Los de la cienciología no te lo aceptan como religión. Ellos dicen que no es religión, pero técnicamente sí lo es. Esta está pegando mucho en los artistas. Artistas de renombre. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el de Top Gun. Ese amigo es Tom Cruise. Tom Cruise. Ya hay varios. Y ellos te dicen, esto no es una religión. Entonces, pero no deja de ser una cosmovisión al final. Gracias. Diego. Hola, sí, buenas noches. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Genial. Sí, bueno, en los dos ejemplos que estábamos viendo del chico que es homosexual y el asesino en serie, podemos ver que realmente las personas tienen hambre y sed de buscar una luz, una esperanza, ¿no? La pregunta que hizo una de las hermanas aquí, que por qué necesitaban, es porque realmente ellos saben para por qué se conoce bastante el cristianismo, porque va a haber un cielo y un infierno. Entonces ellos quieren ese premio, ese galardón, pero acomodado, sin sacrificar su yo, ¿no? Entonces, lo que él mencionó sobre Gálatas de Pedro y Pablo, obvió bastante el versículo 20, donde claramente de Gálatas 2, creo, 2:20, donde dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, desde ahí, y así queremos aceptar la cosmovisión cristiana,
lo primero que debemos apartar es el orgullo, el yo, ¿no? Entonces dejar de vivir por nuestros gustos, nuestros deseos carnales y lograr ser un cristiano que realmente vive bajo la voluntad de Dios. Entonces, a lo que yo iba es que sí hay. La gente, a veces nosotros decimos, no, la gente es dura, que cómo llegamos a ellos, ya no quieren escuchar más la palabra, pero es que realmente están hambrientos de una esperanza, saben, y como dice el asesino en serie, él se dio cuenta que tenía que rendir cuentas a alguien y entonces se dio cuenta que realmente estaba actuando mal. Entonces ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros cristianos, ¿no? De saber llegar, como usted, profesor, dice, estudiar, no descuidar nuestro devocional y saber llegar a ellos con amor, pero siempre con la verdad, ¿no? Entonces eso era. Gracias, profesor. Ok. No, pues muchas gracias por el comentario. Vamos a llegar nada más hasta Sebastián ahorita en las preguntas, ya nomás por efectos del tiempo, porque todavía falta el sorteo del libro y la despedida. Pamela. No se te escucha, Pamela, tienes muteado. Ahí está. Ok, ya. Buenas noches. Yo quería, ¿se escucha ahora? Sí, sí se escucha. Quería recalcar en relación a lo que dijo la sierva, de que Dios nos acepta así como somos. Si Él nos acepta como somos, pero Él nos trae así, pero es para cambiarnos, porque no nos deja igual. Ese es el punto. Te recibo como eres, con todas tus fallas, dificultades, todo lo que tú valgas, pero el fin es cambiarte. Y el cambio es bueno porque nos agrada, quedamos bien delante de Dios. Eso era Así todo. es. Muchas gracias. Sí, es correcto, así es una buena perspectiva. Gracias. Daniel. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Muy bien. Solo quisiera hacer un comentario corto. Yo fui agnóstico casi 17 años de mi vida y cuando conocí de Dios, ciertamente en una iglesia de muy mala doctrina, diría de falsa doctrina, por medio de la Biblia, pero estuve 3 años de mi vida investigando porque yo iba a pastores, iba a institutos bíblicos, y yo tenía preguntas existenciales, tenía dudas existenciales acerca de muchas cosas. ¿Cuál es el punto que quiero decir con esto? Respecto a lo que hablábamos del homosexualismo, del video de Santiago Alarcón, yo creo que sí, nosotros tenemos que tener una buena ortodoxia, una buena ortodoxia, una buena ortopraxis, pero también una buena ortopatía, porque nosotros a veces esperamos los cristianos que las personas automáticamente crean lo que les decimos. O sea, esperamos que una persona que es incrédula, que es blasfema, que no cree en Dios, entienda todo lo que le estamos diciendo de manera automática, pero esta persona tiene una como visión errada, cerrada. Yo creía en el Señor a la edad de 17 años, después de ser agnóstico, blasfemo, de burlarme del cristianismo, de burlarme de las iglesias, de los pastores, de odiarlos, porque yo creía que Dios era el evangelio de la prosperidad. Yo creía que Dios era todo eso de enlace, todo eso. Pero cuando comencé a leer la palabra, a estudiar la palabra, busqué pastores, no me dieron una respuesta. Busqué iglesias, no. Me puse a leer de historia de la iglesia, la reforma. Me ayudó en ese camino y obviamente Dios puso amigos que me apoyaron en ello y puso otros hombres que precisamente no eran pastores. Termino con esto, esta es mi resolución. Nosotros tenemos un mensaje correcto para los homosexuales, pero nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestro trato con ellos es miserable, es malo, porque nosotros esperamos, lo digo de manera general, no en su totalidad, nosotros esperamos que estas personas acepten a un Dios que odian en sus corazones. No estamos diciendo que tenemos que cumplir la obra del Espíritu Santo, pero son personas. Hay procesos no mentales. Nadie entendió de un día para otro el Evangelio, fue algo progresivo. Obviamente fue la obra del Espíritu Santo, pero no podemos separar este proceso cognitivo de entender las doctrinas básicas, ¿no? El pecado, todas esas cosas. A lo que me refiero es que nosotros necesitamos ser más pacientes.
Necesitamos no solamente mirar a una persona y predicar el evangelio y ya, el espíritu tiene que actuar. No, es una persona con una parte física. Y esa parte física también tiene un proceso, ¿no? Puede ser que muchos no estén de acuerdo conmigo, es algo que yo viví de primera mano y es algo que yo puedo ver ahora. Yo creo que debemos predicar el evangelio, ¿sí? Pero solo termino con esto, debemos predicar el evangelio, pero necesitamos ayudar a esas personas. La iglesia está muy preparada con los mentirosos y los tienen ahí, y aunque fallen los mentirosos, ahí están con ellos. Pero cuando hay un homosexual, no se le apoya de la misma manera. Cuando hay un homosexual, no se le da seguimiento, porque nosotros tenemos sesgos también, al igual que ellos. Y los cristianos necesitamos quitarnos esos sesgos. Ok, gracias. Sí, es correcto. A final de cuentas, se lleva un tiempo el proceso y muchas veces, como lo dice en la Biblia, no recuerdo ahorita el texto exacto, pero que dice que alguien sembró, otra persona regó y otra persona va a recoger. Entonces, tenemos que ser pacientes también. De acuerdo, gracias. Sebastián. Sí, tengo una pregunta respecto al sesgo con algo que me sucedió hoy y creo que es muy habitual en Latinoamérica. Yo estaba en una plaza de mi ciudad hoy y había un grupo como de sectarios, se podría decir, que hablaban de que Jesús era negro y que Dios amaba la esclavitud y que abolió y que, bueno, comenzaban a hacer como gritos ahí para que la gente les escuchase. Entre la gente que estaba ahí pasó un señor con una Biblia de estos grandes de estudio de la palabra clave, que es muy evangélica, y él comenzó también a gritarles, a decirles que ellos eran herejes y que obviamente estaban equivocados, y que la Biblia era la verdad, y comenzó a leer un versículo, y bueno, la cosa es que habían igual policías que estaban ahí como tratando de calmar la situación. Mi pregunta va con el tema del sesgo. Y una persona, obviamente, tú sabes cosas que tus sesgos, obviamente, están erradas en otras personas. ¿Es adecuado defender la fe de esa manera o es mejor no causar polémica en la calle y mejor pasar callado y no decir nada? Esa es como mi pregunta. Ok, la respuesta sería ahí, yo la pondría como que ¿cuál es el objetivo? En ese tipo de situaciones no vas a conseguir nada, realmente, más que desgastarte y entrar en un conflicto y no tiene razón de ser. Yo creo que hay que escoger las batallas, como dice por ahí, no entrarle a todo sin pensar y sin más. Sería mi punto de vista. Bueno, el tiempo ya avanzó. Vamos a tener la oración para terminar esta parte y darles el tiempo a los intelectuales teístas para el sorteo del libro y lo que sigue. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuevamente en esta noche te damos gracias porque nos permites estar aquí, escuchando tu palabra, escuchando situaciones y pudiendo entender un poquito más de lo que sucede en nuestro entorno para que podamos, Señor, a su vez presentar tu palabra y que más personas puedan aceptarte, más personas puedan conocer el Evangelio, conocerte, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, dales una noche de descanso a los que tengan que trabajar aún, acompáñalos, guárdalos, Señor, y sé con nosotros en este fin de semana también. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.